La situación que se está viviendo en Ucrania es bastante preocupante con respecto pues a este nuevo caso de corrupción, este escándalo de los famosos 40 millones que han desaparecido básicamente de Ucrania y que se tenía que utilizar porque era ayuda que llegaba desde Occidente a la administración de Volodymyr Zelensky. Pues aparentemente Estados Unidos se ha cansado y ha decidido participar de manera directa en las investigaciones para saber qué rayos está sucediendo en Ucrania. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. Ucrania y Estados Unidos han firmado memorándums de cooperación para lograr investigar los casos de uso indebido de los fondos proporcionados por Washington a Kiev. Esto ha sido informado por la propia Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ucrania, y es que aparentemente a los ucranianos no les ha dejado otra salida que, admitir que Estados Unidos haga también las investigaciones respectivas. Ahora, lo que se comenta es que la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos han firmado memorándums de entendimiento. Las partes esperan que, en este caso, los memorándums garanticen, pues, una estrecha cooperación y, sobre todo, una rápida interacción entre las autoridades pertinentes de Ucrania y de Estados Unidos en las investigaciones conjuntas sobre lo que se habla, el posible uso indebido de los fondos asignados por el Estado del gobierno norteamericano para ayudar al pueblo ucraniano. Esto es lo que detalla la propia fiscalía, lo cual demuestra que esto ya no es una broma, y lo que llama la atención también es cómo se habla de posible uso indebido, cuando a todas luces este es un escenario tan complicado que ha hecho incluso retroceder a algunos europeos que estaban solicitando más ayuda para Ucrania. El nuevo informe de la propia auditoría a principios de este mes, la Oficina de Inspección General del propio gobierno del Departamento de Defensa ha afirmado que el Pentágono no había realizado un seguimiento adecuado a los más de $1.000 millones en armas enviadas a Ucrania. La auditoría no abordó tampoco la cuestión de si había desviado algún tipo de ayuda militar a Kiev. Sin embargo, la semana pasada, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha declarado que Estados Unidos no había visto ninguna prueba creíble que, en este caso, la ayuda militar, al menos estadounidense a Ucrania, se haya utilizado indebidamente o estuviera siendo desviada. Los republicanos del Congreso han presionado al presidente Joe Biden para que mejore la supervisión de las armas por un valor de miles de millones que, en este caso, la propia administración le ha entregado a Kiev, mientras la Casa Blanca lucha para que se pueda conseguir que el Congreso apruebe más ayuda, sobre todo a Ucrania. Pero aquí hay un punto bastante importante que debe tomarse en cuenta, y es que, como hemos comentado, las ayudas no solo llegan desde Estados Unidos, sino también de Europa, y es que diferentes parlamentarios franceses están considerando que en realidad estos 40 millones no han salido de la base de la ayuda que Estados Unidos envía, sino que envían los franceses o, sobre todo, los europeos. Y es que la corrupción en Ucrania es una realidad latente. El pasado 23 de diciembre, las autoridades ucranianas informaron que encontraron una trama de compra fraudulenta de proyectiles de artillería que suponía una malversación valuada en $40 millones. Pero claro, ahora aparentemente la pelea es para saber si han sido de fondos estadounidenses o han sido de fondos de otros países. Y es que, aunque parezca una mala broma, en este caso, para ellos sería válido decir que, por si acaso, este dinero que se ha robado ha sido de los europeos y no de Estados Unidos, para que Estados Unidos siga enviando ayuda. Así está el nivel, y las críticas sobre la administración de Joe Biden están a la orden del día. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha salido al frente a decir que no va a liberar a miles de palestinos a cambio de la entrega de los rehenes que quedan. Esto en el marco de una propuesta de acuerdo de la tregua, pues, en la Franja de Gaza, al que se espera el grupo palestino Hamas responda en los próximos días. Es decir, se ha enviado la propuesta y por la parte de Hamas todavía no se han pronunciado, pero por la parte de Israel ya, y dicen que sencillamente es inviable. En ese sentido, lo que ha dicho el propio Benjamín Netanyahu es que no van a retirar a las fuerzas de Israel, las fuerzas de defensa israelíes, de la Franja de Gaza, y no van a liberar a miles de terroristas. Esto ha prometido el día de hoy Benjamín Netanyahu a jóvenes estudiantes en la Academia Militar Nave David, en el propio asentamiento de Eli, en el territorio ocupado de Cisjordania.
nada de esto sucederá. ¿Qué sucederá? La victoria absoluta. Terminó diciendo el mandatario que desde el inicio de la ofensiva bélica y pese a la creciente presión tanto internacional como incluso de las familias de los 136 secuestrados, siempre ha mostrado ser reticente a poner fin al conflicto en Gaza hasta lograr eliminar a Hamás, según sus propias palabras. Ahora, con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto, Israel y Hamás están negociando otra propuesta para un posible acuerdo de una tregua a cambio de cautivos, la cual fue entregada ayer también al grupo islamista, que aseguró que la iban a estudiar, pero tampoco iban a ceder en sus exigencias. Pero es que ni siquiera ha sido necesario que responda Hamás, porque Israel ya salió al frente a decir que ellos no están de acuerdo con ningún tipo de escenario que se está presentando precisamente en esta tregua. Ahora, lo que ha dicho Hamás es que las prioridades ante todo son detener la agresión brutal en Gaza y la retirada completa de las fuerzas de la ocupación en la franja. Algo que no le ha sentado muy bien a Benjamín Netanyahu, quien considera que la administración de Israel debe perpetuarse o al menos quedarse un plazo indefinido, no solamente en los territorios ocupados, sino incluso en la propia administración de la franja de Gaza. Palabras del propio Benjamín Netanyahu. Esto ha sido informado a través de un comunicado por el propio jefe del buró político del grupo, Ismail Haniyeh. Ahora, lo que empieza a llamar la atención es que el propio Haniyeh, que vive desde hace años en Qatar, también ha reclamado que cualquier acuerdo con Israel debe garantizar el retorno a los hogares de los casi 2 millones de gazatíes que han sido desplazados por la violencia y la mayoría de ellos en la zona de Rafah, en la frontera con Egipto. Estamos hablando de un número masivo de ciudadanos que evidentemente el propio Israel tampoco le interesa que suceda. Recordemos que algunos funcionarios israelíes han salido al frente a decir que, oye, ¿qué tal si mandaban a los de Gaza a otros países que los iban a ayudar, que iban a tener un refugio bonito, pero que ya no regresen, en este caso, a lo que les correspondería como su propio territorio? Claro, en este sentido, también salió al frente el secretario de la Yihad Islámica Palestina, que, como sabemos, es una organización que opera en Gaza y en Cisjordania, que ha mostrado su apoyo a Hamás y ha asegurado que tampoco van a negociar otro tipo de condiciones. Claro, las dos partes están bastante enfrascadas en un escenario que parece no tener algún tipo de resultado, pero es que, de nuevo, ni siquiera había que esperar a Hamás, porque Israel ha descartado cualquier tipo de conversaciones. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.